Termina una semana marcada sobre todo por la migración. Se ha puesto el foco en las condiciones en las que se acogen a todas estas personas, cruce de declaraciones políticas que han culminado con la intervención de hasta 4 ministros, 2 de ellos desplazados aquí en las islas y otros 2 a Marruecos y Senegal respectivamente, mientras la pandemia sigue dejando números para la esperanza en Canarias, que continúa moviéndose en torno a los 150 contagios diarios. Tenerife vuelve a ser la isla más afectada. Aumentan las sanciones por no cumplir las medidas de seguridad y finalmente hemos visto cómo están solventando a los vecinos afectados por el derrumbe en la costa de Vallehermoso, en La Gomera, los problemas para desplazarse. Estos son solo algunos de los temas. Empezamos aquí la semana. Hola, ¿qué tal? Tras varios días llenos de polémica por el trato dado a los miles de migrantes llegados a Canarias, el gobierno estatal ha intentado avanzar ante la situación complicada que ha traído esta crisis migratoria. Hasta 4 ministros fueron llevados, unos a los lugares de origen y otros en el destino, aquí en las islas, para intentar afrontar esta situación. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visitó Marruecos. José Luis Escrivá, ministro de Migraciones, presentó el plan Canarias para Migraciones, y Ábalos visitó el Centro de Salvamento Marítimo en Gran Canaria. La ministra de Exteriores, González Laya, viajaba a Senegal este fin de semana. El plan Canarias supone la creación urgente de 7.000 plazas en campamentos para acoger a los migrantes que han llegado ya a nuestro archipiélago y se alojan actualmente en centros hoteleros, mientras se trabaja en la creación de la búsqueda de otros alojamientos más estables. El presidente de Canarias advertía que las islas se niegan a soportar toda la migración que llega al país. Es un plan de muy corto plazo para instalar campamentos y carpas por 7.000 personas que permitan vaciar lo antes posible, en semanas, el uso de hoteles. Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. No podemos solos, no aceptamos esto, nos rebelamos ante esa acción. Aunque el gobierno español no facilita detalles sobre las nacionalidades de los llegados, se calcula que la mitad de ellos son marroquíes. Por ese motivo, la visita de Marlaska a este país se ve como un intento de pactar con Rabat nuevos mecanismos de repatriación y para intentar reforzar el control marroquí de las costas atlánticas. Eso sí, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, descartó tajantemente traslados masivos de migrantes desde Canarias a la península. Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea. Precisamente el ministro del Interior ha estado en el punto de mira de todos los medios informativos y de organizaciones sociales estos últimos 7 días por sus declaraciones y el polémico traslado de migrantes. Fernando Grande Marlaska aseguró que los migrantes llegados a las islas pasaban como máximo 72 horas en el muelle del sur de Gran Canaria. Los abogados de oficio que asisten a los migrantes hablan de situaciones dantescas dentro del muelle de Arguineguín. Centenares de personas siguen todavía hacinadas en el puerto y muchas pasan el día y la noche a la intemperie a la espera de ser reubicadas. A lo largo de la semana, además, se trasladó a varios centenares, primero a Las Palmas de Gran Canaria y luego a la capital tinerfeña. Tras el desconcierto sobre su futuro, fueron realojados en centros hoteleros y un reducido grupo continuó viaje en barco hacia Huelva. Además de estas imágenes, esta nueva crisis migratoria nos ha dejado esta semana momentos tan impactantes como estas. Ti prego, sono Dio, lasciami vederlo, per favore. Signora, per favore, solo un minuto, per favore. Era el reencuentro de una mujer directamente llegada de Francia con su hermano a pie del muelle de Arguineguín. El joven lleva desde el 5 de noviembre en esas tiendas de campaña. Desde entonces vive así, con otras 2.000 personas al raso, en el suelo y esperando continuar su viaje a Europa porque Francia es el que es su destino. Cambiamos ahora de asunto porque los servicios informativos de esta casa hemos estado también muy pendientes de la evolución de la pandemia en todo el archipiélago. Unos datos que empiezan a ser positivos porque en general la incidencia acumulada es positiva, el número de casos de contagios diarios que en algunas jornadas no llegaban ni al centenar. Sin embargo, sigue preocupando la situación en la isla de Tenerife, donde se registran curiosamente la mayor parte de esos contagios. Por eso, en estos últimos días se han realizado los cribados para voluntarios sin síntomas de la enfermedad
y que no hayan estado en contacto con enfermos en zonas como Tegueste, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Los datos volvían a ser más positivos. De casi 3.000 pruebas realizadas, solo el 0,2%, unas 5 personas, daban positivo en los análisis PCR. Y el presidente Pedro Sánchez anunciaba este viernes que una parte importante de la población española puede quedar vacunada en el primer semestre de 2021. Ese plan de vacunación nacional podría estar aprobado a principios de la próxima semana. España será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación, ha dicho Sánchez. En toda España, la pandemia sigue ligeramente contenida. Sin embargo, el presidente español ha repetido varias veces que no es momento de relajar las medidas de seguridad. Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Santa Cruz de Tenerife y La Laguna decidieron cerrar a partir de las 7 de la tarde las plazas y parques municipales con mayor número de denuncias. Tenerife, recordamos, se mantiene en semáforo rojo y con medidas excepcionales hasta el 27 de noviembre. Volvemos a insistir en lo que significa esa situación para todos los ciudadanos. Nos lo recuerda nuestra compañera Estíbaliz Pérez. Ya saben que desde el viernes 13 de noviembre se mantienen en vigor medidas restrictivas en la isla de Tenerife al encontrarse en semáforo rojo. Recuerden que se limitan los aforos en la mayoría de los espacios. En centros culturales como cines, teatros o auditorios, la ocupación será de 1/3 en el caso de instalaciones en el interior y del 50% en instalaciones al aire libre. Similar en el caso de celebraciones religiosas y civiles. La ocupación máxima para los lugares de culto religioso, sean velatorios, entierros o ceremonias nupciales, se fija en 1/3 autorizado, mientras que será del 50% en celebraciones que se desarrollen al aire libre, en el que se fija un número máximo de 20 personas en espacios abiertos y de 10 encerrados. En los entierros, el número máximo de asistentes será de 20 personas y de 5 en crematorios. La hostelería y la restauración, recuerden, adelanta la hora de cierre a las 11 de la noche y se fija la ocupación máxima en 1/3 del aforo en el interior y del 50% cuando se trata de las terrazas, y atentos al consumo en barras queda reducido a 2 personas. Atentos también los fumadores, porque se prohíbe fumar mientras se transita por la vía pública o en espacios al aire libre, y que se pueda respetar además esa distancia interpersonal mínima de 2 metros. Y otro aspecto que preocupa y mucho tiene que ver con las reuniones de personas. Se estipula, ya saben ustedes, esa reducción de 10 a 6 el número de personas en los encuentros familiares en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, excepto en el caso de convivientes, es decir, aquellos que habitan bajo el mismo techo. Así que, como estamos con personas reunidas en esta mesa, nos ponemos la mascarilla y seguro que con estas pautas vamos a contribuir a reducir el número de contagios. También en la página económica de la semana seguimos muy de cerca todo lo relacionado con la posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell. Una fusión que daría lugar a un grupo financiero con más de 950.000 millones en activos. Actualmente los dos grupos cuentan con una plantilla de 46.000 empleados y 4.200 sucursales en toda España. Sin embargo, según los expertos, esta fusión podría traer consigo miles de despidos. Muchos de ellos serán en forma de prejubilación o bajas incentivadas. Y en la página de sucesos esta semana, sobre todo al comienzo de ella, hemos estado muy pendientes de la evolución que ha producido el derrumbe en la isla de La Gomera, en concreto en el municipio de Vallehermoso, tras despejarse de forma positiva el temor de las primeras horas de encontrar víctimas entre los restos caídos del acantilado. Los trabajos se han centrado esta semana en evitar más desprendimientos. También se garantizó la ayuda a las personas que quedaron incomunicadas. Por seguridad, también se cerró la vecina playa de Vueltas en Valle Gran Rey. La carretera ha quedado cerrada de forma permanente, pero los trabajos de descombro no podrán realizarse hasta que el talud esté estabilizado y la zona sea segura. Los vecinos de la zona tienen que salir así, como están viendo, nadando para poder coger una lancha. Es muy difícil acercarse con barco hasta la orilla. Y cerramos con la audiencia de Las Palmas, que condenó a 17 años de cárcel a Francisco Iván Trujillo, alias El Chupa, por el asesinato de Lionel Carrillo en agosto de 2018 en plena calle en Las Palmas de Gran Canaria. Ya el jurado popular había emitido su veredicto y ahora el juez establece esta condena por asesinato. Recuerden, mató de 4 tiros a otro vecino también del barrio de San José. Vamos a ver ahora en mayor profundidad todo lo que ha dado de sí esta semana. El
campamento de Barranco Seco comenzaba a funcionar esta semana. Ahora mismo hay aquí unos 400 migrantes y esta misma semana alcanzaba cifra récord el muelle de Arguineguín con 2.300 personas. La población migrante llegaba a igualar a la local. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones ayudarán a gestionar la crisis migratoria que afecta al archipiélago. Las dos entidades que dependen de Naciones Unidas enviarán a 3 efectivos a Gran Canaria a partir de enero. Información en primera llegada, tema sanitario, ofrecimiento del retorno voluntario asistido, una serie de medidas que podemos coordinar desde aquí. Mientras las embarcaciones cargadas de migrantes seguían llegando a las islas como esta El Hierro, Sara, de origen magrebí afincada en Francia, buscaba desesperadamente a su hermano, llegado en patera a Arguineguín. Solo un minuto, por favor. Tras horas de agonía, por fin la buena noticia. Lo so que está bien, que vivo. El ministro del Interior aseguraba que los migrantes no pasaban más de 72 horas en Arguineguín. El hermano de Sara llevaba 15 días. Desde Cruz Roja lo contradecían. No te puedo decir fechas exactamente, si un mes, 15 días, una persona a lo mejor podría estar, yo qué sé, 6 días, una semana. Los abogados de oficio que asisten a los migrantes hablaban de situaciones dantescas dentro del muelle, donde la población migrante igualaba a la local, 2.300 personas. Lo que se vive ahí dentro es caótico. Yo obviamente no he estado más de media hora ahí dentro, pero se puede respirar caos. Y la bomba estalló. La Policía Nacional facilita la salida de 227 personas que son trasladadas por el Ayuntamiento de Mogán hasta la delegación del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria. La dimisión del delegado del Gobierno en este momento, porque en ningún momento ha estado a la altura de las circunstancias, y también apelo al Gobierno de España que tome cartas en el asunto de forma urgente e inminente. Allí se ven sin comida y sin agua, solo con la ayuda solidaria de los ciudadanos y voluntarios de ONGs que se acercan hasta el lugar. La descoordinación entre ministerios está incidiendo directamente en la desprotección de las personas que están llegando a Canarias. El Gobierno de Canarias busca soluciones y los realoja en un complejo de apartamentos del sur de la isla. Comienzan los traslados a Barranco Seco, donde ya hay 400 personas. Las reacciones políticas van desde Canarias, donde la totalidad del Parlamento muestra su rechazo. Se debe esclarecer porque es una decisión inaceptable, que además se hace sin conocimiento. No pueden decir que ni siquiera saben quién dio la orden. Nos parece una absoluta irresponsabilidad por parte del señor Marlaska lo que ayer se produjo en Arguineguín. Hasta Madrid, donde se pide la dimisión. ¿Va a dimitir por su incompetencia para resolver la crisis migratoria de Canarias? No voy a dimitir. De un ministro Marlaska que no asume responsabilidades y anuncia una investigación. Se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación. Mientras un grupo de migrantes viaja a Tenerife con el objetivo de coger un ferry a Huelva. Algunos no lo consiguen y se quedan nuevamente con lo puesto en la isla tinerfeña. Eran 130 chicos que se encontraban en estos centros en la provincia de Las Palmas y libremente decidieron salir de ese centro y venirse a la isla de Tenerife. Finalmente regresan a Gran Canaria para tratar de tramitar la documentación necesaria para viajar. Este viernes el ministro Escrivá anunciaba en su visita a esta isla que habilitarán 7.000 plazas bajo carpas para atender a los migrantes que llegan a Canarias hasta buscarle una salida más duradera. Permitan vaciar lo antes posible, en semanas, el uso de hoteles y después ir trasladando a establecimientos, digamos, de mayor calidad y mayor capacidad de acogida. El presidente canario apelaba a la solidaridad internacional. No podemos solos, no aceptamos esto, nos rebelamos ante esa acción. Y por tanto hay que señalar a los países que se oponen a un pacto alcanzado. Por su parte, en Marruecos, Marlaska descartaba traslados masivos o regulares de Canarias a Península. Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea. El ministro alegaba que eso dependía de las políticas migratorias de la Unión Europea. En la página política, esta semana el Congreso ha dado luz verde a la ley CELA, la nueva ley educativa. El texto que ahora pasa al Senado incluye algunas medidas polémicas como cambios en la educación concertada o en el uso del castellano en las aulas. PP, Ciudadanos y Vox la recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Aquí en Canarias, el juicio contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote ha quedado anulado por la falta de competencias del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife. Y más asuntos porque el Partido Socialista
ha expulsado al alcalde de Arona y al exconcejal de urbanismo, los grandes protagonistas de la crisis de gobierno abierta en ese municipio del sur de Tenerife. José Julián Mena ha anunciado que irá a los tribunales para que se anule esa decisión. Es una parte de la oposición al grito de libertad en el Congreso mostrando su rechazo a la nueva ley educativa, la octava en democracia. La conocida como Ley Celaá ha salido adelante por la mínima. También esta semana Gobierno Central, patronal y sindicatos han constituido la Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, con la vista puesta en los fondos europeos por el bloqueo de Hungría y Polonia. Es urgente e importante que se apruebe el marco financiero plurianual y que se aprueben cuanto antes también los distintos textos normativos que tenemos que se están negociando para poder poner en marcha cuanto antes el plan de recuperación a nivel europeo. Además, en Moncloa el Consejo de Ministros aprobaba importantes medidas para Canarias. Ampliar este marco temporal de algunos de los elementos que garantizan la operatividad del REF. En concreto, hasta el 31 de diciembre de 2021 se amplía la reserva por inversiones en Canarias y la inscripción en el registro de la Zona Especial de Canarias. Mientras, el Senado ha dado luz verde para que se convoque cuanto antes la comisión entre Canarias y el Estado. Ambas administraciones deben culminar el traspaso de competencias establecido en la última reforma del Estatuto de Autonomía. Esta semana también Coalición Canaria anunciaba 140 enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado. Corregir el desaguisado, el infortunio de unos presupuestos que no le dan respuesta a las necesidades canarias en una de las situaciones más difíciles de los últimos 100 años. Estos días también hemos conocido que el Supremo ha elevado el suplicatorio ante el Congreso para encausar al diputado tinerfeño de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por unos hechos ocurridos durante una manifestación en 2014. Aquí en Canarias, el juicio por la incautación de la desaladora de Montaña Roja contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, ha quedado anulado y sin nueva fecha. Al solicitarse una pena superior a los 10 años, el juzgado de lo penal de Arrecife no tiene competencias para juzgarlo, algo que deberá hacerse en la audiencia provincial. Precisamente la audiencia provincial, pero de Santa Cruz de Tenerife, ha condenado al alcalde del Tanque, Román Martín, a 12 años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Se le atribuye la apertura y puesta en marcha de una mini residencia y un centro de día de mayores sin seguir el procedimiento legal pertinente. Otra de las noticias de la semana nos llega desde el sur de Tenerife. El PSOE ha expulsado al alcalde de Arona, José Julián Mena, y al exconcejal de urbanismo, Luis García. La Comisión Federal asegura que ambos han cometido faltas graves. Entiendo que está en todo su derecho cualquier persona a reclamar y a llevarlo al juzgado, pero en este caso el partido continuará intentando poder conformar un gobierno socialista en Arona, tal cual la ciudadanía votó. También esta semana parte de la Junta Directiva de Ciudadanos en Las Palmas de Gran Canaria ha dimitido y baraja darse de baja del partido. La razón, el desacuerdo con la dirección nacional en la negociación de los presupuestos del Estado. Tras un fin de semana preocupante, todo apuntaba que las cifras de contagios comenzaban a estabilizarse, pero a mediados de esta semana volvían a surgir los repuntes. Islas como Tenerife vuelven a recoger el mayor número de brotes, un total de 29, 11 brotes en Gran Canaria, 3 en Fuerteventura, 2 en Lanzarote y 1 en La Palma. Las autoridades continúan trabajando para frenar la expansión del virus, que sitúa actualmente a Canarias en una incidencia acumulada a los 7 días de 37,62 casos por cada 100.000 habitantes. Sin ir más lejos, ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife y el de San Cristóbal de la Laguna han apostado por limitar los horarios de parques y plazas públicas. Entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, estos recintos permanecerán cerrados para evitar que se repitan las concentraciones de decenas de jóvenes que tienen lugar cada fin de semana en este tipo de espacios. La vigilancia policial también se ha visto incrementada. Hemos puesto más de 270 actas, más de 270 sanciones en la última semana. Sanciones también por no cumplir con las normas sanitarias en el entorno de los campos de juego de las distintas disciplinas deportivas y por el mal uso o el no uso de la mascarilla. Caballero, póngase la mascarilla y déjeme el DNI, por favor. No te doy nada, me voy a mi casa re enojada porque le tengo que llevar la comida a mi familia y ustedes me están impidiendo.
Estas imágenes corresponden a una intervención policial en la ciudad de La Laguna ante el incumplimiento de las normas de seguridad por parte de un artista callejero. Hay que resaltar que en este municipio no se puede actuar por el momento en la vía pública. Es una medida restrictiva como muchas otras que están en vigor al continuar Tenerife en semáforo rojo y permanecerá en esta situación por lo menos hasta el próximo 27 de noviembre al no haber podido disminuir el número de contagios diarios. Para detectar nuevos casos de COVID-19, el Ejecutivo Regional, el Cabildo y las corporaciones municipales del área metropolitana han puesto en marcha el cribado masivo. De todas las pruebas realizadas durante estos días, solo un 0,5% han dado positivo. La participación de la gente está siendo muy alta. Fíjese que empezamos el sábado y ya le estoy diciendo que llevamos casi 3.000 pruebas. Con independencia de que las personas nos llamen, motu propio, nosotros vamos a hacer una búsqueda también más activa y vamos a llamar a través del 012. El objetivo es llegar a las 10.000 PCR realizadas hasta este domingo. Además, 150 nuevos rastreadores en formación se sumarán a los 660 que ya trabajan en Canarias. Un esfuerzo de las autoridades que siguen pidiendo prudencia a la población. El Gobierno canario aprueba un decreto ley que obliga a todos los viajeros a presentar un PCR o un test negativo para alojarse en cualquier hotel, apartamento o vivienda vacacional. Los residentes o los que lleven más de 15 días sin moverse del archipiélago solo tienen que firmar una declaración jurada, un documento que ya les facilita el propio establecimiento. Con esta medida se quiere dar un paso más para realizar los test en los aeropuertos a todos los viajeros. El Ejecutivo está estudiando la posibilidad de implantarlo y así dar más garantías de seguridad sanitaria. Acaba de conocer los resultados del test que le ha realizado el hotel donde se aloja. Es uno de los pocos establecimientos turísticos que ofrece gratis esta prueba. Aquellos clientes que han venido sin test debido a que no han podido hacerlo en sus lugares de residencia, han venido, nos lo han explicado, algunos nos han avisado antes y nosotros ya lo tenemos preparado con un facultativo en cada uno de nuestros establecimientos para hacer la prueba a la llegada. Se ha preparado una zona para estos clientes con un médico que les atiende y él mismo le facilita los resultados en 15 minutos. Aquí, debajo de la C, aparece una línea. Eso es el control. Significa que la reacción de los productos ha sido buena. Consiste en que tenemos ahí una especie de tubito donde echamos unas gotas de un reactivo. Una vez tenemos eso, pasamos al paciente, que es cuestión de 5 segundos, es lo que está. Le decimos que tosa entre para que mueva un poquitito las mucosidades, porque lo que vamos es a la parte de atrás del paladar arriba, que muchas veces notamos ahí, pues ahí pasamos vía nariz, 3 segundos de darle 2 o 3 vueltas para que el hisopo se nos moje. Posteriormente el hisopo lo metemos en el tubito que habíamos preparado, ponemos tapón, removemos bien para que se mezcle bien la mucosidad con el reactivo y echamos 5 gotas. El nuevo decreto ley exige a los turistas un test de antígenos o un PCR negativo para quedarse en cualquier establecimiento hotelero o apartamento vacacional. Además, debe estar hecho 72 horas antes de realizar el viaje. Bienvenidos a Coral. Necesito sus certificados del COVID-19 para entrar al hotel. En cambio, los residentes y los que llevan más de 15 días sin moverse de las islas solo tienen que presentar una declaración jurada y no haber tenido síntomas compatibles con la COVID. Los primeros clientes que han llegado con estas medidas aceptan esta iniciativa si con ello se puede garantizar su seguridad y la del lugar donde van a pasar unos días de vacaciones. Creo que hacer los test es una buena idea porque de esta forma mantenemos controlado el ratio de contagios en la isla y para los clientes que vienen europeos a estas islas, el control del virus es fundamental para poder mantener los hoteles abiertos. Un decreto ley pionero en España que además contempla un seguimiento específico para aquellos usuarios turísticos que den positivo en la COVID-19. Y en este sentido, se aconseja descargar la aplicación móvil Radar COVID para facilitar el rastreo de sus contactos.
Contornos irregulares, abruptos acantilados, un relieve de origen volcánico y una orografía compleja. Son rasgos que hacen de Canarias un lugar de bellos contrastes, pero también de ciertos peligros. El alto grado de inestabilidad en taludes y laderas hace que en ocasiones se produzcan desprendimientos en Canarias, el último en Argaga, La Gomera. Era alrededor de las 4 de la tarde cuando un desprendimiento sepultó la carretera que conecta Vueltas con Argaga bajo la incredulidad de los bañistas. En la zona cunde el miedo, sepultadas quedan varias autocaravanas y se baraja lo peor. De inmediato los equipos de emergencias tratan de localizar a los residentes del lugar. La envergadura ha sido notable y cuanto antes podamos descartar esa posibilidad, pues antes podremos empezar a buscar una solución. Por el aire, el GES evacuó a varias personas que habían quedado aisladas. Por tierra, el destacamento de montaña de Cruz Roja se afanaba en la búsqueda de posibles víctimas. Estamos trabajando con la hipótesis de que no hay ninguna víctima en el derrumbe de esta parte del acantilado. Una hipótesis que el domingo fue despejada. Sin evidencias de que hubiera personas sepultadas, los técnicos comenzaron a inspeccionar el estado del talud. Lo que hemos hecho ha sido inspeccionar el talud y hacer una primera valoración así en caliente, y ahora lo que procederemos es hacer un informe más detallado. En esta ocasión la suerte hizo que no hubiera que lamentar víctimas, y si no, fíjense en estas imágenes. En el coche viajan Richard e Inchen. La pareja se salvó por segundos. Vemos una nube canela, pero fuertísimo y altísimo, y unos ruidos tremendos. Y paramos el coche. En otras situaciones similares, la fortuna no estuvo presente. En 2006, en Masca Buenavista, un derrumbe acabó con la vida de un hombre que estaba acampado en la playa. En 2009, 2 mujeres perdieron la vida en la playa de Los Quíos, en Santiago del Teide. En 2018, un deslizamiento de tierra sorprendió a los usuarios de Mesa del Mar en Tacoronte. Episodios de menor calado se han dado en otras zonas del litoral tinerfeño, como en la playa del Socorro, en Los Ralejos, en el Arenal entre Bajamar y Punta del Hidalgo, o en la playa capitalina de Las Gaviotas. Tienen una pendiente muy alta, el relieve es muy grande. Esas condiciones, junto con las climáticas, influyen en que sea muy frecuente los derrumbes, los desprendimientos de rocas, etc. Estos sucesos también se han repetido en otras islas. En La Palma, la playa de la Zamora Grande lleva cerrada desde hace años y ahora está en obras. También en el Charco Azul, en San Andrés y Sauces, o en La Veta, en Tijarafe. En El Hierro, en el Verodal, en la frontera. Y en Gran Canaria, en la GS1, un derrumbe obligó al cierre de la vía en la entrada a la capital, mientras que en 2013 un hombre falleció en una cueva en la playa de Punta Arena, en Artenara. La orografía y el relieve de las islas favorecen estos fenómenos, por ello la prevención es tan importante. Se puede evitar que las personas sufran las consecuencias de un desprendimiento. Lo que no se puede evitar muchas veces es que se derrumbe una montaña si es muy grande. Según los expertos, el mejor plan de acción es la vigilancia y la prevención, porque lo que es seguro es que se volverán a repetir. El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife ha presentado el documental Momias Guanches, Historia Viva de Canarias. Este proyecto audiovisual producido por Geray Cabrera muestra los últimos descubrimientos realizados con la última tecnología médica a una parte de los restos momificados que se conservan en este museo. Un paraíso terrenal que guarda en sus recónditos parajes los secretos de su historia. Una historia que podría ser desvelada gracias a las momias de sus primeros habitantes. Momias Guanches, Historia Viva de Canarias es el documental presentado por el Museo Arqueológico de Tenerife, producido por Geray Cabrera, donde muestra el resultado de las pruebas con TAC y resonancia magnética realizadas en más de una veintena de momias y cráneos. Tecnología médica de vanguardia al servicio de la divulgación científica y museística. Me impresiona verla con tanto detalle. Es decir, una cosa es verla en la vitrina a una cierta distancia, pero verla de cerca impresiona mucho más. Parece, no sé, parece como un modelo espectacular. Parece una maqueta realmente, ¿no? Porque están perfectas. El título es Historia Viva de Canarias, ¿no? Es un juego de palabras porque al final lo que pretendemos es utilizar los museos para educar en sanidad, en educación,
¿no? Y una serie de conceptos que no sea simplemente una exposición. Es un complemento ideal para ver hallazgos que no puedes ver, como es la presencia de órganos internos, como es la presencia de variaciones discontinuas, por ejemplo, que no sería posible ver en radiografía. Se ha visto reconstrucción de momias para evitar el colapso, es decir, que se desmoronen pues con palos, con herramientas como puede ser alambres, clavos, incluso tornillos, ¿no? Y luego técnicas que en momias concretamente pueden pasar desapercibidas, como trepanación, como sangría o cauterización, que pueden ser visualizadas estupendamente, y más si se aplica la reconstrucción tridimensional. Además de las conclusiones científicas, el proceso conlleva la reconstrucción digital para facilitar mediante la realidad virtual la divulgación de aquella población que creó los pilares de la que hoy es nuestra sociedad. Termina una semana que en Canarias Escultura hemos dedicado a los sonidos propios, a esos que son señas de identidad de un lugar, pero también a esas mezclas, influencias que nos llegan de otros lugares del mundo. Con la contrabajista y solista Seisele Chacón hemos hablado de su carrera, de su participación en proyectos como Guineo Colectivo, pero también de su reciente apuesta en solitario. Identificar los sonidos de un lugar va más allá de recopilar sus sonidos tradicionales. La música se construye en base a ese folclore, pero también a las influencias que va integrando. Esas herramientas que han dejado muchas artes musicales, muchas ondas musicales que están ahí, que se puede coger, no toda la mejor, pero coger partes que te ayudan a construir, como le diría yo, a cocinar tu ropita vieja. Sigo pensando y creo y pienso que la música es solo un idioma y que de cualquier lado no podemos entender musicalmente hablando, ¿no? Entenderse con esa mezcla que conforma los sonidos propios de un lugar. Componer música basada en lo que yo siento un poco por las islas, en lo que yo he vivido, en lo que me transmiten a mí. Y en La Gomera, por ejemplo, yo utilicé un pequeño guiño a un tajaraste para cerrar el tema, teniendo en cuenta que esto no es folclore, o sea, al final son composiciones originales. De una idea que teníamos, yo creo que todo el equipo que forma Sinbeque muy en la cabeza desde hace tiempo, ¿no? Que era rendirle un homenaje realmente a la música con la que nosotros hemos crecido. Y que es verdad que aunque todos los miembros de la banda pues hemos investigado otros géneros también, es decir, yo por ejemplo comencé con el rock, hay mucha otra gente de la banda que trabaja con el jazz también, con la música electrónica, entonces lo que queríamos era como unificar un poquitito todas esas músicas con las que hemos crecido, pero que tuviera como foco central la música del folclore de Canarias, ¿no? Creaciones que se inspiran en la tierra, en las islas, y cuyo objetivo son los escenarios. Yo creo que sí que hay público para la música en directo y para la música de creación propia. No todo el mundo quiere escuchar versiones y siempre las mismas versiones, sino también creo que tenemos derecho a hacer y a conocer la cultura que hacemos aquí. Sonidos, en definitiva, propios y al mismo tiempo reflejos de la identidad de un lugar. Por ejemplo, tengo una canción que va sobre Fuerteventura, que la hago como si fuera una mujer, ¿no? Una mujer a la que vienen a tocarle en la puerta y entran, ¿no? a bocajarro. Pues un poco refiriéndome a las personas que venimos a vivir a las islas, ¿no? Nos vamos, no sin antes acabar felicitando al equipo canario que ha hecho posible que el documental Incendios más allá del teatro sea uno de los candidatos a mejor corto documental en los premios Goya, dirigido por el actor tinerfeño Alex García. Enhorabuena. Nosotros nos vamos ya, pero se quedan con toda la actualidad en el Telenoticias fin de semana. Pueden seguirnos también en nuestra página web rtvc.es. Nos volvemos a ver en 7 días. Adiós. Estoy harto de hacer cosas que no me importan. Y cuando llega algo que te importa. Siempre que una función es buena, funciona y hay un buen intercambio de identidades de los actores, detrás hay una función también, y aquí sí hay una función.